Hola amigos y amigas, qué gusto tenerlos aquí con nosotros de nuevo. Soy Santiago Brand, psicólogo clínico y deportivo y especialista en neurofeedback, biofeedback, mapeo cerebral y neuromodulación. Y hoy les quiero hablar de un tema muy interesante que a mí me gusta mucho y que sea a ustedes en casa también les va a gustar mucho, y es emociones, corazón y cerebro. ¿Y qué significa eso? Pues claramente nuestras emociones tienen una relación muy directa en cómo se afecta la actividad de nuestro corazón y cómo eso afecta la actividad de nuestro cerebro. Y quiero retomar un poco un tema que habíamos hablado anteriormente, que es la respuesta a estrés, porque eso tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar a continuación. Entonces recordemos que el estrés es una amenaza inminente que requiere una energía, de una movilización de energía inmediata. Y recordemos que nosotros los seres humanos nos estresamos por cosas que no valen la pena. No nos estamos estresando en nuestro día a día por amenazas reales o cosas que no podemos controlar. La mayoría de nuestros eventos en nuestra vida están bajo nuestro control y los podemos modificar. Y eso también tiene que ver con las emociones, ¿ok? Ahora, para entender el tema de las emociones, vamos a hablar de la comunicación entre el corazón y el cerebro y la interacción entre el corazón y el cerebro. Y no sé si ustedes sabían que el corazón tiene un sistema nervioso bastante complejo, bastante intrínseco, bastante avanzado, que es casi igual de desarrollado al cerebro que tenemos en la cabeza. Entonces hay muchos millones de neuronas en nuestro corazón que también actúan e interactúan y se comunican de ciertas maneras muy parecido a la forma en que funciona nuestro cerebro. Y eso lo llamamos el pequeño cerebro del corazón. Es decir, que nuestro corazón es un órgano muy sabio y puede percibir información, manejar información y hasta puede utilizar esa información de manera favorable o no favorable. Y lo otro interesante es que el corazón también puede presentir. Entonces, cuando tenemos un presentimiento de que algo va a pasar, nuestro corazón también está actuando. Y no lo estoy hablando algo como algo genérico de nueva era. Estos son cosas que tienen configuración y tienen soporte científico. Entonces estamos hablando de cosas que se han investigado y que se han comprobado a través de estudios y de valoraciones de electrocardiograma y electroencefalograma. Entonces nuestro corazón tiene un pequeño cerebro que es bastante sofisticado. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que nuestro corazón dicta más en las emociones que el mismo cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros tenemos una emoción, nuestro corazón va a regir más que la actividad cerebral. Y vamos a ver cómo. Entonces, ¿cómo se comunica el corazón? ¿Cómo se comunica el cerebro? Ellos se comunican a través de un nervio que se llama el nervio vago. Y se llama el nervio vago porque es un nervio muy largo, que es como un nervio que es un vagabundo, está vagando por el resto del cuerpo y de ahí viene su nombre. Entonces, corazón, cerebro, nervio vago, ¿ok? La información viaja un 95% del corazón hacia el cerebro y solamente un 5% del cerebro al corazón. Es decir, que viaja más información del corazón a nuestro cerebro cuando se trata del procesamiento de emociones y el cerebro responde mandando un 5% hacia el corazón. Entonces, si queremos modificar nuestras emociones, el primer órgano al que le tenemos que poner cuidado es al corazón. Y no es secreto que digan que tiene el corazón roto y murió de un corazón roto y se enfermó porque tenía el corazón roto, porque las emociones van a afectar nuestro corazón. No lo van a romper literalmente, pero sí lo van a enfermar y sí lo van a debilitar. Entonces es muy importante que conozcamos qué pasa. Ahora, ese nervio vago va a tener diferentes puntos de relevo en el cerebro y va a afectar diferentes partes. Entonces, cuando viaja, al primer punto del cerebro que va a llegar es una estructura que se llama el tallo cerebral, ¿ok? Y en el tallo cerebral hay unos receptores. Esos receptores son sensores que están naturalmente en nuestro cerebro que van a responder a cambios en nuestras emociones, a cambios en nuestra respiración y a cambios en el intercambio de gases. Cuando nosotros tomamos aire, estamos inhalando oxígeno y cuando lo botamos, estamos botando algo que se llama CO2 o dióxido de carbono. Entonces, el CO2 o dióxido de carbono es el elemento importante en ese intercambio de gases que se da por la respiración y la forma en que nuestro corazón y últimamente nuestro cerebro va a reaccionar dependiendo de la emoción que tengamos. Entonces, cuando respiramos adecuadamente y nuestro corazón está saludable y sentimos amor y apreciación, el tallo cerebral, todo bien.
Luego va a llegar a otra zona que se llama el sistema límbico. El sistema límbico es el área de nuestro cerebro que constantemente nos protege de las amenazas. Es el centro de nuestro cerebro que asegura nuestra supervivencia. Entonces es como un guardián, es como un centinela que constantemente está escaneando el medio ambiente y está buscando amenazas. Está buscando el león que nos quiere salir a perseguirnos. Pero ¿qué pasa? Como hablábamos en la respuesta de estrés, cuando estamos esperando ese león y estamos enojándonos por cosas como que mis hijos no me ayudan con la loza, mi esposo le gusta ver fútbol todo el tiempo, que James no juega en el Real Madrid y no sabemos qué va a pasar con él, pues entonces tenemos un sistema límbico que está escaneando y buscando un león donde no lo hay. Entonces, de nuevo, la actividad del corazón va a afectar ese sistema límbico, específicamente una estructura que se llama la amígdala. Y la amígdala es esa estructura, es del tamaño de un maní, del tamaño de una nuez, pero es el centro de procesamiento emocional. Entonces, cuando yo respondo emocionalmente por todo, que me dicen algo y yo inmediatamente respondo como si se estuvieran burlando de mí, lo tomo como una amenaza personal, es porque mi amígdala no está funcionando adecuadamente. Entonces, la actividad cardíaca no está haciendo que funcione bien. La otra es la corteza frontal, y la corteza frontal es muy importante porque es la parte de nuestro cerebro que nos ayuda a actuar racionalmente. Entonces, si yo voy por la calle y me dicen, oiga, usted es como gordito, ¿no? Y yo inmediatamente me voy a golpear a esa persona, es porque mi amígdala está actuando y no mi corteza frontal. Si mi corteza frontal estuviera funcionando bien, yo diría, sí, pues estoy un poquito pasado de kilos y ya, y sigo con mi vida como si nada hubiera pasado. Pero cuando la mayoría de cosas me afecta, yo estoy reaccionando. Y ustedes en casa les pasa eso, o conocen a alguien que reacciona mal por todo, es porque probablemente tiene una amígdala bastante activa. Ese guardián está en constante vigilancia y todo lo ve como una amenaza. Probablemente tenga mucho estrés, probablemente tenga alguna experiencia traumática que lo ha afectado. Y entonces, ¿qué pasa? Si mi corteza frontal no está funcionando bien, entonces yo me enojo fácilmente, respondo impulsivamente. Por el contrario, si yo voy manejando y un carro se me atraviesa y yo tomo aire, sigo con mi camino, ignoro ese conductor, es porque mi corteza frontal está actuando adecuadamente. Me permitió ver que no era una amenaza directa, que no es algo que esa persona hubiera hecho en contra mía directamente y yo sigo adelante con mi vida. De nuevo, eso está afectado por la actividad del corazón. Y en la actividad del corazón tenemos dos componentes importantes. Uno que es la frecuencia cardíaca, es decir, 90 latidos por minuto, 100 latidos por minuto, 20 latidos por minuto, 80 latidos por minuto, que es el número de pulsaciones, el número de veces que el corazón hace tum, 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 tum por un minuto. Y el otro es la ritmicidad, es decir, la velocidad con que se dan esas pulsaciones. Entonces, la frecuencia cardíaca es la música. Y la ritmicidad es si yo bailo al ritmo de esa música o no. Entonces, si yo tengo un corazón saludable, es como una persona que le ponen salsa y se va a bailar salsa. Un corazón no saludable, es decir, una ritmicidad no saludable, es que a la persona le ponen salsa y está bailando en contra del ritmo porque no tiene ni idea de cómo bailar salsa. Eso es lo que pasa en nuestro corazón, que no baila al son de la música que el medio ambiente le provee. Y de nuevo, todo regresa a una cosa muy importante. Voy a sonar como disco rayado, pero así es, nuestra composición psicológica. Lo que nosotros pensamos afecta cómo el corazón late, afecta cómo el corazón se comporta. Perdón, cómo el cerebro se comporta. Entonces es muy importante tener eso en cuenta, mis amigos y mis amigas, ¿ok? Entonces, el nervio vago afecta el tallo cerebral donde están los receptores, la amígdala, que es el centro de procesamiento emocional, la corteza cerebral, que es la que me permite pensar de manera racional, pensar adecuadamente y calmarme, y por último la corteza cerebral, el área más superficial del cerebro. Ahí es donde se hace todo procesamiento de tipo avanzado. Gracias a la corteza cerebral podemos generar fórmulas matemáticas. Gracias a la corteza cerebral tenemos esta tecnología y yo puedo estar llegando desde aquí a sus hogares. Gracias a la corteza cerebral podemos ir a la luna. Gracias a la corteza cerebral podemos hacer todas las cosas que nuestra especie hace y que nos hace tan magníficos y especiales. Pero de nuevo, si mi corazón no está bien, porque yo estoy pensando en que todo el mundo está en contra mía, mi corazón va a latir mal, mi cerebro no va a funcionar bien, mi vida es un absoluto desastre. Bien, entonces, ¿cómo mejoramos
la relación entre el corazón y el cerebro para mejorar nuestras emociones, mejorar nuestros pensamientos y mejorar nuestra vida. Pues muy sencillo, hay varias cosas. Uno es a través de ejercicios de respiración. Y hay una técnica específica que se llama variabilidad de la frecuencia cardíaca, que básicamente es fortalecer el corazón para estar más saludable. Pero hay otra cosa que se llama coherencia. Y el término coherencia quiere decir la relación que hay entre mi salud cardíaca y mis emociones. Cada emoción tiene un ritmo cardíaco específico. La ira tiene un comportamiento cardíaco diferente al de la depresión, diferente al de la relajación, diferente al de la gratitud. Y ese es el eje central del día de hoy, es practicar la gratitud. La gratitud nos lleva a tener coherencia, nos lleva a tener un mejor funcionamiento cardíaco, un mejor funcionamiento cerebral. Practicar gratitud, ¿qué es? Es estar agradecido por las cosas buenas que hay en mi vida, las personas buenas que hay en mi vida o los eventos nuevos que hay en mi vida. Y todos, absolutamente todos, hasta allá ustedes en casa, los que están pensando que no tienen nada por lo que tener agradecimiento, les apuesto que sí tienen por lo que tener agradecimiento. Es lo que ustedes escojan, o en lo que ustedes escojan enfocarse más bien, ¿okay? Entonces, gratitud es estar agradecido por mis hijos, estar agradecido por mi salud, estar agradecido porque tengo trabajo, darle las gracias a Dios o a un poder superior o al universo, depende de lo que ustedes crean. Estar agradecido es dar gracias por las cosas buenas que me están pasando. Y eso lleva a una mejor coherencia. Ahora, cuando nosotros combinamos técnicas de relajación con gratitud, obviamente tenemos la receta mágica para funcionar mejor. Pero siempre recuerden que lo más importante es tener gratitud y estar agradecidos por esas cosas buenas que tenemos en nuestra vida, ¿correcto? Entonces ustedes pueden generar un diario de gratitud, escribir a diario, por ejemplo, por qué cosas están agradecidos, ¿cierto? Cuando termina el día van y escriben en ese diario: estoy agradecido porque tengo trabajo, estoy agradecido porque tengo buena salud, estoy agradecido porque estoy bien económicamente, estoy agradecido porque llegué y mis hijos llegaron corriendo a saludarme, estoy agradecido porque tengo un esposo de que a pesar a veces no lava la loza, me quiere y es un buen padre, estoy agradecido con Dios porque me ha protegido de las cosas malas que le están pasando a otras personas en este momento, ¿eh? Esa gratitud modifica nuestra composición psicológica. ¿Y cómo modificamos también esa composición psicológica además de la gratitud? Modificando nuestros pensamientos. Si ustedes están acostumbrados a pensar todo el tiempo que el mundo es un sitio malo por lo que está pasando últimamente en Siria y en Suecia y en Rusia y en China, ¿cierto? Obviamente pues nos vamos a programar para pensar negativo. Entonces tenemos que modificar ese pensamiento con evidencia real. Si yo pienso, todo el mundo se burla de mí, ¿okay? Ese no es un pensamiento adaptativo y no es un pensamiento real. Un pensamiento más adaptativo puede ser, bueno, hay ciertas personas que se burlan de mí, pero no todo el mundo lo hace. Hay personas como fulano de tal y fulano de tal que me tratan muy bien. Ahora, ese tema de modificación de los pensamientos, de nuevo, siempre es bueno buscar la asesoría de una persona profesional que tenga la experiencia, la experticia, la habilidad de, obviamente, guiarlos por el camino adecuado y por donde se debe llevar. Pero si aplicamos la gratitud y aprendemos a modificar nuestros pensamientos, cambiar esos pensamientos no saludables por pensamientos mucho más saludables, vamos a tener una mejor higiene mental. Nuestras emociones van a estar mucho más saludables. Si nuestras emociones están más saludables, vamos a cambiar en 3 dimensiones, las que he repetido: la física, la emocional y la psicológica. La física es: mi cuerpo está más relajado, mi sistema inmune está más fortalecido, estoy con más salud. Si antes me dolía la cabeza 10 veces al día, ahora ya no me duele. Ya no me duele la espalda, ya no me duelen los músculos, ¿ok? Entonces estamos mucho más saludables físicamente, más relajados. Emocionalmente estamos en gratitud y en coherencia, quiere decir que somos más felices, estamos más agradecidos, a pesar de que ocurran cosas malas en el mundo o nos pasen cosas malas en nuestras vidas, porque puede ser así, estamos más fortalecidos para saber enfrentarlas. Porque no quiere decir que cuando les pase algo malo, si ustedes están en gratitud y pierden un ser querido que aman mucho, pues obviamente van a entrar en un duelo. Pero esa gratitud les va a permitir estar más protegidos de ese duelo y va a evitar que en un futuro, obviamente, lleguen pues a enfermarse por eso, ¿cierto? Y la psicológica. ¿Cómo percibo el mundo? ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Cómo me relaciono con Dios o un poder superior en el universo? La percepción del mundo es más positiva.
estoy pensando más positivo. No se trata de ver todo color de rosa, pero se trata de pensar más positivo, de ver las posibilidades buenas en las cosas y en las personas que me rodean, que es muy importante, ¿cierto? Cultivar esa fortaleza psicológica es muy importante. Entonces, ¿cómo percibo el mundo? ¿Cómo me relaciono con los demás? También es muy importante. Si antes tenía problemas para comunicarme con los demás y mis emociones están mejor, mi corazón está mejor y mi cerebro está mejor, entonces ya no soy tan conflictivo, ya no soy tan terco, ya puedo ver al punto de vista de las otras personas, puedo ser más empático, puedo ser más comprensible. Y esa coherencia, recuerden que nos ayuda a liberar ese químico que se llama oxitocina. Y la oxitocina es el químico que libera el cerebro, que nos conecta. Y cuando yo estoy conectado con otra persona, estoy viendo a ese ser humano como la persona que es, con sus dolores, con sus fortalezas, con sus debilidades, con su potencial, pero sobre todo lo estoy viendo desde el corazón. Estoy conectando mi corazón con el corazón de esa persona y estoy fortaleciendo ese vínculo humano, que es muy importante. Entonces, ayudar a crear coherencia me ayuda automáticamente también a empezar inconscientemente muchas veces, a mejorar la coherencia de las otras personas. Y cuando tenemos corazones mejores conectados, tenemos una sociedad mucho más colaborativa, tenemos una familia más fuerte, tenemos una amistad más protegida. De nuevo, no quiere decir que no vayan a pasar cosas malas, que de pronto esa amistad fallezca, por ejemplo, o que me traicione, o que me haga una mala pasada. Quiere decir que simplemente estoy apreciando el momento y cuando esa situación haya terminado, voy a seguir apreciando el tiempo que tuve con esa persona. Y si, por ejemplo, ustedes han perdido seres queridos y no han podido superarlo, es muy importante trabajar esto. ¿Por qué? Porque les va a permitir dejar ir. No quiere decir que se van a olvidar de su ser querido. No quiere decir que se van a olvidar de esa persona. Quiere decir que va a vivir en sus corazones. Quiere decir que ustedes están agradecidos por el tiempo que tuvieron con esa persona. Quiere decir que les va a permitir seguir viviendo con esa gratitud. Y esa gratitud es muy, pero muy importante, porque les va a facilitar estar más saludables. Y cuando estamos más saludables, pues estamos mucho mejor, ¿okay? Y recuerden, si necesitan consultarme alguna cosa, redes sociales que aparecen al fondo de su pantalla, la página web www.cerebroysalud.com, celular 321-455-9810 o el fijo 615-1652. Y recuerden, sean una mejor versión de ustedes. Muchas gracias y nos vemos pronto.